que digo de aquí, yo estaba despistado. Muy buenas noches, arrancamos el punto de encuentro de esta noche de miércoles. Vamos a abordar diferentes temas de actualidad, pero ya saben que también nos preocupa la atención sanitaria, en el ámbito social y todo lo que deriva de ella. Si se invierte, si no, a dónde van los presupuestos en ese ámbito sanitario. Vamos a tratar de algunos de estos temas con Fernando Ligero, vocal, miembro, expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer, de la delegación soriana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Luego le preguntaré si Muy bien, los políticos y las administraciones ponen el foco como debieran en la atención sanitaria, porque yo creo que sobre todo en estos últimos tiempos es lo que más debate, o a raíz de la pandemia, sobre todo lo que más preocupa, ¿no? Bueno, ya hablaremos. Hablaremos de ese tema, pero en primer lugar, venimos de esa tradicional marcha que reúne a cientos de miles de sorianos. Igual es un poco exagerado porque cientos de miles no hay, No, cientos de miles no, sorianos, miles sí. pero a multitud de sorianos en las calles de Soria. Este año ha presentado un buen aspecto, pero bien es cierto que entre el miedo de unos, entre que el mensaje es de vamos a calmarnos y no colapsar las calles, ha presentado un aspecto más moderado, pero se ve, ¿no?, año tras año la respuesta de la población. Sí, es evidente. Indudablemente nosotros hemos empezado poniendo nosotros mismos una limitación, porque ya dijimos que más de, pusimos un número clausus hasta 2.500 y más no podía ser, por guardar las observaciones y las normas de sanidad, ¿no?, sanitarias. Pero luego también por un poco te da miedo todavía como organizador de decir, bueno, voy a dejar que esto se expanda, porque claro, nosotros no podemos olvidar que el último año rozamos los 11.000, es decir, 10.800 de 1.900 personas, que además eso no es una apreciación, sino que sale matemáticamente por los costes y los ingresos que tenemos, ¿no? Y rozamos pues los 11.000. Indudablemente, de repente, sobre todo teniendo esta espada de Damocles que tenemos encima, meterte de repente en decir, pues si vienen 11.000 que vengan, pues no te atreves ni a comprar los equipos necesarios, ¿no? Sin duda, porque estamos reivindicando además claro. la salud, una atención sanitaria, investigación, etcétera, etcétera, Sí. para los pacientes, para aquellos que sufren cáncer. Y claro, en este contexto, al final parece contraindicado, ¿no? Haciendo un símil además médico. Allí estuvieron diferentes administraciones, también estuvo el presidente, que ha excusado su presencia, no podía estar aquí esta noche en punto de encuentro, de la asociación. Vamos a escucharles, a él y a Virginia Barcones. Muy contentos de poder retomarla porque es lo que más visibilidad nos da en la sociedad y es el acto social más importante que celebra cada año la asociación. El Gobierno de España destina 800 millones de euros y en concreto 37 de esos millones vienen a Castilla y León para inversión en alta tecnología sanitaria, tanto para la detención como para el tratamiento. Las palabras Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, de la Soriana, que yo creo que encantada, ¿no?, de sumarse a esta marcha. Y ahora viene la pregunta, ¿ponen las administraciones, no solo el Gobierno central, las diferentes administraciones, el foco en la sanidad como se debiera? Yo para mí no, porque hay muchas deficiencias, eso es indudable. Yo desde el punto de vista de lo que es el cáncer, ¿no?, pues indudablemente pues, se anda muy escasito y muy justo. Pero luego además yo llevo 15 años, cuando entré para hacerme cargo como presidente de la Junta Provincial de Soria, ya venía oyendo algo sobre la radioterapia. De tal manera que cuando han transcurrido los 15 años yo he llegado a pensar si sería una fase obligatoria estudiar al que quisiera ser político en Soria, porque la radioterapia no la he visto, ¿no? Sigo esperando, porque yo siempre he dicho que cualquier cosa que venga y que sea favorable para los enfermos de cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer la recibe con las manos abiertas. Es más, la asociación en esta década tiene un reto muy importante, que es precisamente que haya equidad para el enfermo, esté donde esté y viva donde viva, y necesite el tratamiento que necesite. Y esto, aun teniendo en cuenta la división territorial en España, pues vamos a tener grandes dificultades, pero bueno, si se camina en ese sentido, es bueno. División y desigualdad territorial, porque atendiendo a ese mapa de la
radioterapia, que se podía consultar además en el Observatorio del Cáncer, que la propia asociación hacía público a través de una página web muy clarificadora, y la verdad que pues a veces nos muestra lo que no queremos ver o lo que no nos gustaría, ¿no? Esas desigualdades territoriales. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia estamos viendo ahí la distancia media que tarda cualquier español de cualquier territorio en obtener un servicio de radioterapia. 60 minutos, 68 kilómetros más o menos. En Soria, apuesten al alza, 164 kilómetros, 130 minutos. Los datos son tozudos y hablan por sí solos, ¿no? Eso es cuando la cosa, dijéramos, es directa, ¿no? Es decir, es desde donde está el enfermo hasta donde... Pero claro, cuando el enfermo está aquí, no está aquí, y tiene que recorrer todo esto, el transporte sanitario, cuando llega ese enfermo ya lleva unos cuantos kilómetros y unos cuantos tiempos de recorrido, que hay que añadirle, hasta llegar a Burgos o llegar a Valladolid o llevar al centro médico al que vaya destinado. 160 kilómetros. Yo he luchado mucho con eso. En ocasiones, además lo hemos contado, en casos donde van varios pacientes en un mismo vehículo, 160 kilómetros con esas carreteras, con esas situaciones que tenemos además, ¿no? Y no van a pintarse ni hacerse a las uñas, ¿no? Y yo siempre he dicho, y lo he dicho siempre, vamos, no me ha dolido, que bueno, pues a lo mejor hay otros transportes sanitarios que se podían mejorar en el sentido de que vas y no ves la carretera y no ves el paisaje, y cuando uno va en un vehículo donde no ve el paisaje, pues es muy fácil que tenga claustrofobia, o sea, que llevas de todo cuando llegas al sitio que tienes que llegar, ¿no? Yo creo que la tecnología avanza a unas velocidades impresionantes, y yo creo que esto de verdad llegará un día a ser cierto y no nos tendremos que desplazar. Aunque yo recuerdo que en mi segunda o tercera reunión con el consejero anterior, Antonio Sáenz Aguado, yo me acuerdo que le dije que si no podía haber unidades satélites, y se echaron a reír como diciendo, pero este es tonto, ¿qué dice? Y luego resulta que los grandes oncólogos dijeron que sí, que unidades satélites que dependieran de los centros más potentes, ¿no? Bueno, pues eso ya es un avance. Porque luego siempre importante. se habla de la idoneidad y muchos se van a quejar de establecer una radioterapia aquí, el servicio, porque también se ha dicho que si hay menos pacientes, tal vez la atención no fuera tan buena como en otros centros, por decirlo de alguna manera. No, siempre ha habido ese debate. No es que yo lo comparta, pero el debate está en la calle, ¿no? Y es un debate que tiene razón, porque indudablemente yo siempre he pensado lo mismo cuando tenía que defender que antes de la radioterapia podía haber habido otras cosas en Soria, por ejemplo la medicina nuclear, que podía habernos dado muchas más facilidades para muchas cosas, porque yo no hace ni 2 semanas que he tenido que salir a hacerme una gammagrafía a Zaragoza. Hombre, una gammagrafía yo creo que es una cosa que ya se podría hacer aquí, ¿no? Y sin embargo pues no he podido. Quiero decirte que yo siempre hablaba de ese tema que hablas tú. Claro, luego ¿dónde te vas a ir? ¿Donde operan mil rodillas, que te vas a operar de rodillas? ¿Donde operan 1000 rodillas al día, o aquí que van a operar una cada 3 meses? Pero luego ya vamos a estar en ese tinglado, y entonces lo que va a ocurrir es que en la Seguridad Social va a obligar al enfermo de aquí a que no pueda ir a otra parte. Entonces le estás quitando libertad para que pueda ir al último, porque tienes derecho al último invento que acaba de salir, si ese cura, en fin, no lo sé, es difícil, pero yo creo que no es ni por lo que es en sí la sanidad, si yo creo más que nada es porque la infraestructura sanitaria, en otros países a lo mejor ocurre lo mismo, en España la división territorial le hace mucho daño, porque tenemos forzosamente al final que desplazarnos, porque indudablemente aquí te pueden traer un equipo, pero no va a ser el último equipo, ¿eh? Es decir, que si van a comprar un equipo de protones, no te lo van a traer a Soria. Y si el equipo de protones es el que más cura el cáncer, pues todo el mundo quiere ir al equipo de protones. Esto va a existir siempre. Pero al menos, gracias por animarnos. Claro, pero al menos cubrir es lo que te digo, ¿no? Es triste que para hacerme yo una gammagrafía me tengo que ir a Zaragoza. Hombre, vamos a cubrir lo que es fácil de hacer aquí, ¿eh? Y bueno, pues lo que sea más especializado y tal, me parece muy bien que esté en un centro especializado. Bien, la promesa de Juan Vicente Herrera ya tiene fecha de caducidad. Claro, ya lo creo. Una tira de años importante, décadas. Ahora recientemente
pues vuelve a la palestra porque es recurrente y parece que sí que hay incluso un proyecto dentro de la construcción de las obras del Hospital Santa Bárbara de incluir radioterapia. ¿Parece esta vez de la definitiva? Yo no lo sé, porque yo he perdido un poco la confianza. Luego a mí me pasa una cosa, que tampoco es que sea un experto, pero a mí me pasa una cosa. Yo he sido toda mi vida 40 años funcionario de Hacienda y yo sé lo que son los contratos del Estado, no los que son actualmente, porque todo va variando. A mí cuando me dijeron, que no lo sé, que en el proyecto del hospital se contemplaba, pues en principio no se contemplaba, y yo creo que para hacer una modificación de un proyecto pues se vuelve a tardar un montón de tiempo, ¿no? Que no quiero decir que no, pero vamos, para montar un recinto para que pueda haber radioterapia no es un recinto cualquiera, eso sí que lo sé. Es un recinto muy especializado, es un búnker auténtico con una serie de materiales exprofeso y con unas dimensiones exprofesas. Y yo, pues bueno, pues tengo todavía mis dudas de que eso esté ya proyectado. No quiere decir nada más. Joder, a mí lo que me pasa es que en eso me he convertido un poco con el escepticismo que da la experiencia. Claro, en un escéptico, porque son 78 años en Soria, ¿no? Oyendo promesas, ¿no? Y a mí me parece muy bien, pero... Sí, yo creo que nos pasa un poco con todo, ¿no? Con la fiscalidad diferenciada, con tantos otros asuntos. Al final... Ya es curioso que te la autoriza Europa y sin embargo ahí nos hemos quedado en el bucle. Siempre merodea una sombra de derrotismo. Claro, ¿no? luego no es hablar mal de nadie, porque muchas veces es imposibilidad la que puede tener un político. Yo no le echo toda la culpa a un político. Pero ¿cuántas veces, Iván, he visto yo que el presupuesto no se ejecutaba? Montones de veces. Es decir, que a mí cuando me dicen, ¿está en el presupuesto esto? Pues yo, lógicamente, digo, sí, ya lo he visto, pero nada más, ya lo he visto. Vamos a ver lo que se ejecuta, ¿no? Conocerá el caso de Victoria Peña, vecina del Burgo de Osma. Tenemos que decirles que nos pusimos en contacto con ella, tuvo su aparición mediática en el periódico de España, en un digital que ha salido recientemente al mercado, y también en su versión en papel y en su versión digital. Contó su experiencia, ese recorrido que tenía que hacer desde el Burgo de Osma, pasando por Aranda de Duero para subir hasta Burgos y someterse al tratamiento de radioterapia. No ha querido estar esta noche con nosotros, ya considera, bueno, que los testimonios que ha dado en el periódico de España son lo suficientemente clarificadores. Estamos viendo ese mapa del recorrido que ha tenido que hacer para someterse a ese tratamiento. Es uno de esos casos, ¿no? Claro, es como tú dices, es experiencia, y como yo te digo, son 78 años. Pero mira, yo he vivido en la calle Campo, al lado del rótulo de Vinos Rangel, que es familiar, y yo he tenido un primo, tuve un primo, que a las 7 de la mañana estaba en la puerta del portal, y a las 10 de la noche volvía a tratamiento a Burgos. O sea, o a Logroño en aquel caso, que encima en Logroño hasta nos trataban bastante bien. No me extraña, esto que dice ella, pues no me extraña. Bien, pues les invitamos a leer este reportaje en el periódico de España y mandamos un saludo muy fuerte, y obviamente comprendemos que la mujer quiera apartarse un poco del foco mediático, porque yo creo que también volver sobre estas cuestiones tan personales pues cuestan, ¿no? Yo he luchado mucho por... Y mucho ánimo, por supuesto. Yo he luchado mucho porque, bueno, se pudiera dulcificar de alguna manera esto. Y sí se podría dulcificar, vamos a hacer un transporte rápido. Porque es que pasa una cosa, yo no es que tenga nada en contra del servicio de ambulancias o tal, pues ya se lo dije a la titular, que no tenía en contra de nada. Pero es que esta enfermedad no es la de un enfermo para ir tumbado en una camilla, o sea, puede ir cómodamente en donde quiera. Entonces, Zaragoza o Aragón, porque tiene unas leyes distintas, porque no dice que el transporte sanitario obligatoriamente tenga que ser en un transporte sanitario, el traslado de un enfermo, bueno, pues lo hacen por taxis. Y yo creo que, bueno, pues han llegado a un entendimiento la Asociación Española contra el Cáncer, con las instituciones, con el consejero de Aragón de Sanidad, y ahí los enfermos van en taxis. Y claro, esto ya cambia mucho.
No puedes, eso me lo decía el consejero de Castilla y León a mí y llevaba razón, lo que no puedo yo hacer, Fernando, es encoger la distancia. Digo, no puedes. Digo, pero hacer que sea más dulce, a lo mejor sí. Y luego, hombre, a mí me gustaría saber también si se ha mejorado un poco aquellas dietas que les daban para que pudieran comer o tal. Muy escasas y muy mal. Entonces, bueno, pues ahí estaba la Asociación Española contra el Cáncer, que eso sí, siempre hemos cedido una de los pisos de acogida o de las residencias que podíamos tener, pero además logramos más. Eso es la única alegría en este aspecto tan material que tuve, que es que al enfermo, cuando no podíamos atenderlo en el piso, estábamos autorizados a llevarlo a un hotel y pagarle el hotel, y así lo venimos haciendo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, en un momento en que te dan un diagnóstico de este tipo y tú hay una parte de los problemas que se plantean, se los arreglas, porque el problema del cáncer, y que hablamos tanto del cáncer, es que son seguramente unos 110.000 muertos al año. Es un problema socioeconómico y sanitario en España y yo creo que en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene una cantidad de inconvenientes de miedo, porque si uno entra en profundidad y se pone, por ejemplo, a hablar de la incapacidad temporal, a que tiene derecho un enfermo de cáncer, pues se da cuenta que se queda corto lo que está en la ley, porque el enfermo de cáncer necesita más tiempo. Al volver al trabajo, la ayuda económica que pueda o no pueda tener, lo que significa el gasto al año de un enfermo a una familia que está gastando, digamos, por ejemplo, un 3 o un 4% en sanidad y que de repente ese 3 o 4% se convierte en un 7, un 8 o un 9% de su presupuesto, de su pequeño presupuesto, porque lo que es agobiante es cuando tienes que hablar de su pequeño presupuesto, ¿no? Hay un montón de parados que les ocurre, hay un montón de autónomos. ¿Cómo ha afectado la pandemia en este ámbito? Hay cierta preocupación porque supongo que la situación de todos los pacientes no es la misma y pues muy dura, que vienen de una situación muy dura, tan dura que precisamente es lo que ha originado que la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional haya creado desde este año un fondo social de 3 millones de euros y haya abierto. Nosotros hemos tenido más ayudas que otras veces. En Soria se daban muy pocas las ayudas económicas y a lo mejor tenías 4 o 5 al año y tal, y sin embargo hemos triplicado esas ayudas económicas. O sea que efectivamente la pandemia pues ha sido fatal, y desde el punto de vista psicológico... Eso en lo económico para los pacientes, que ya digo que es como la vida misma, a todos nos puede tocar, y a unos les cogen una situación económica, laboral más comprometida, menos, con mayores garantías o con menos, y hay algunos que lo pueden pasar muy mal porque al final dejan de tener ingresos, más gastos sanitarios, como apunta Fernando Ligero, etcétera, etcétera. En lo que respecta a la atención sanitaria, también nuestra preocupación, porque hemos seguido algunos casos, no solo vinculados al cáncer, sino a otros ámbitos en los que la exigencia de la pandemia, el cuidado que había que tener, la dificultad para acceder en tiempo y forma a los centros de salud, ser bien atendido, no sé cómo ha afectado al colectivo. Ha afectado bastante, y psicológicamente ha afectado bastante, pero yo lo que pasa es que en ese terreno no puedo, o sea, no se puede echar las culpas a nadie, porque todo el mundo ha dado lo que ha podido, y sanitariamente se ha dado una burrada. Y bueno, es que es el problema de dejamos venir a este y que la enganche también, porque es que te asomabas y la enganchabas. En fin, hemos pasado unos momentos nosotros desde fuera críticos, con que los de dentro los han tenido que pasar más que críticos. O sea, sin duda, poco que reprochar en ese terreno, en ese ámbito. No se puede reprochar a nadie. Pero sí que es verdad que ha sido un obstáculo, un obstáculo más, añadido. Bien, en los últimos tiempos ya digo que esto del cáncer y cualquier dolencia le puede suceder a cualquiera, pero una enfermedad que se lleva la vida de 110.000 personas al año en un país, pues fácilmente toca a conocidos y también a personas famosas. Esta misma semana conocíamos el caso de Ana Rosa Quintana, ella lo mismo, la propia periodista, lo anunciaba, vamos a escucharlo en su programa. Mis compañeros que van a seguir con ustedes. Estoy tranquila, confío en mis médicos, soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz
Y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Eso sí, quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés, probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros. Pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia. Bien, pues un ejemplo, un caso que visibiliza aún más y casi la normaliza, ¿no? La baja también a la tierra y no muestra a los pacientes como seres únicos ni extraños. Como digo, le puede pasar a cualquiera. Una compañera de esta casa, Julia Otero, que ha vencido a la enfermedad, que ha vuelto ya a los micrófonos, se refería a Ana Rosa Quintana y decía cariñosamente: la montaña parece muy alta, querida Ana Rosa, lo es, pero no mires a la cima, entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado, pasará y volverá la vida. Qué importante estos testimonios, ¿no? Mucho, y testimonios como los de Ana Rosa, que ya son muy públicos, pues mucho más, porque precisamente eso es lo que ha quitado ese carácter tan asqueroso. De estigma, ¿no? El estigma tan terrible que tenía la palabra cáncer, ¿no? Es decir, cáncer era muerte. Es decir, cuando tenías que insultar a alguien decías, ese es un cáncer. Bueno, usted, no, el cáncer no es así, el cáncer no es muerte. Es más, el cáncer está en unos porcentajes de supervivencia altos. Y todavía ese es el reto que tiene en esta década próxima que viene la Asociación Española contra el Cáncer, que le llamamos el 70-30, es el reto 70-30, es porque se quiere llegar al 70% de supervivencia en el año 30. Y yo soy de los que piensan que se llegará. Y yo soy de los que he visto mucho curado, no solamente tal. Y esto pasa como en todas las cosas. Hay veces que cuando se te complica con otra cosa o con tal, pues indudablemente es más difícil. Pero el que no, pues hay mucha curación y hay mucha supervivencia. Pues sin duda, y también hay que destacar ese punto positivo, ¿no? Claro. Y a veces los medios de comunicación siempre utilizamos esa serie de eufemismos, ¿no? Sí. Ha fallecido de una larga enfermedad, parece que no se bautizan. Sí, no, entre cosas todos como no son, nos damos cuenta y bueno, pues es el patito feo. No, pues no hay que tratarlo de patito feo porque no es así. Es más, la investigación en cáncer es una investigación que está muy mimada, no como debía estar mimada por las administraciones públicas, pero sí por estas gentes que nos movemos alrededor de esto. Por ejemplo, puedo decirte que hoy 1000 investigadores estudian el cáncer gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. Estas cosas son verdaderamente lo que te produce ánimo, porque además es que son investigaciones que es que les ves que están sacando, que sacan jugo, que sacan algo que merece la pena, ¿no? Le voy a mencionar una porque hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación que la primera vacuna contra el cáncer de mama comienza su primer ensayo en humanos. Obviamente es un primer ensayo, pero estamos hablando de una vacuna. Están estudiando a ver los mejores modos de ayudar, de prevenir esta dolencia que afecta sobre todo a mujeres. Qué importante la labor investigadora, investigadora, ¿no? muchísimo, muchísimo. Pero la labor investigadora hay que tratarla con mucho cariño. Yo por esto cuando hablamos de la carrera, que para mí es cuando yo más he aportado, ahora en el 2021 no podemos, pero en los demás hemos estado ahí, con los chiquitillos que somos, hemos estado de los primeros, ¿no? Entonces, porque para mí, hemos vivido a nivel nacional con muchos investigadores y tal, y ves que, chico, la mayoría de ellos son pozos de ciencia, da gusto estar a su lado, y qué humildad, y con qué sencillez, y con qué trabajo siguen adelante, y con qué constancia, ¿no? Indudablemente son la madre del cordero, y hay que tratarla con mucho cariño a la investigación, porque tiene un problema muy grave, y es que la investigación si se para, por poco que la pares, para recuperarse tarda años, y eso es un retroceso en cualquier... Y estoy hablando de la investigación en general, de la investigación básica, ¿no? Eso es un retroceso para cualquier país. Es algo que algún día en España lo comprenderemos, porque seguimos teniendo hasta ahora una contribución a la investigación que sigue siendo por debajo de la media de los países europeos, ¿no?
Hay muchos investigadores, de hecho, auténticas eminencias españolas que están fuera de nuestras fronteras, sí. ¿no? Algunos hemos rescatado en la Asociación Española contra el Cáncer, que también tenemos esa ilusión, pero efectivamente, en un país que deja que se marchen los talentos, pues bueno, pues le quedamos los currantillos, no damos para más. Además, se ha puesto de manifiesto esa labor investigadora en el caso de la pandemia, una vacuna en tiempo récord. Sí. Para mí ha sido increíble. Sí. Pues ya lo saben, cuando vean a miembros de la asociación en las calles con sus pegatinas, con su hucha, haciendo cuestaciones, piensen en esto, ¿no? Que cualquiera podemos pasar por este trance y ellos con su investigación, con el trabajo, la apuesta investigadora, que se consigue con fondos económicos que tienen que salir pues, de las diferentes administraciones, pero también de nuestras aportaciones, pues nuestro futuro también está ahí, o la de cualquier familiar, amigo, etcétera, que pase por esta situación. Así que vayan de frente, aporten lo que puedan y no roden, ¿verdad? No roden. Esta tarde Juanma ha anunciado el premio a la investigadora Patricia Sancho, me parece que es. Eso es. Que ha sido algo logrado en conversaciones con la Asociación Española contra el Cáncer, porque nosotros en la Junta Provincial hace unos años nos acercamos al diálogo con la entidad financiera Caja Rural de Soria y pues estamos muy agradecidos porque han sabido responder de maravilla. Esta es una de las respuestas que da y a través de su fundación científica, que es un honor, premian y se llevará a cabo el proyecto Semilla. Ya sé que el proyecto Semilla es muy bonito hablar del proyecto Semilla tal como lo hace la Asociación Española contra el Cáncer, porque los proyectos Semilla aceptados es porque van a ser los embriones de los grandes proyectos de investigación. Bien, pues nosotros que lo veamos. Fernando Ligero, vocal, expresidente miembro de la Asociación Española contra el Cáncer. En Soria, muchísimas gracias por estar esta noche de miércoles con nosotros. Un segundo. Decirle a los enfermos, a los pacientes y decirle a los familiares que no duden en ningún momento de acudir a nosotros, que nosotros seguiremos prestándoles toda la ayuda que podamos. Pero a los pacientes decirles algo más, para que tengan más soltura al dirigirse a nosotros. Nosotros estamos aquí por vosotros, si no, no estaríamos. Pues qué mensaje tan importante. No lo habíamos notado también. No lo habíamos notado. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en esta noche de miércoles en Punto de Encuentro. Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro, análisis de la actualidad que últimamente, como todas las semanas, cuando no es por unas cosas o por otras, viene cargada una vez más. Tenemos también que mirar a la capital de España, pero ya saben que los asuntos, cuestiones que se adoptan en instancias superiores, pues también afectan a lo local. Incluso algunos asuntos que se adoptan en instancias superiores no terminan por afectar a lo local o todavía estamos esperándolas. Vamos a debatirlo a continuación con José Luis Alonso, coordinador de Ciudadanos en la provincia de Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal todo? Supongo que asistiendo, ¿no?, de espectadores al revuelo político, ¿no? ¿Cuánto da de sí? Bueno, ya lo he dicho más de una vez, creo que tenemos sólidos principios y creemos en el partido y en lo que es el ideario liberal, pues vamos a durar, yo pienso que toda la vida. Yo llevo desde el 2007 afiliado, de que soy el más antiguo de la agrupación de Soria, y en principio, y siempre y cuando esos postulados los mantenga el partido, pues seguiremos para adelante. Y como yo, pues el resto de los afiliados que estamos en Soria. Jaime Rivas, empresario conocido por todos de la provincia de Soria, aguas agitadas, ¿no?, desde la capital de España, también en las Cortes, debates intensos, subiendo de intensidad, todo buenas noches, a medida que avanza el camino hacia las urnas.
sin duda es lo que viene sucediendo desde hace bastante tiempo y yo creo que seguirá, porque antes de las urnas nacionales van a venir las autonómicas, las municipales y bueno, etcétera, etcétera. Y luego sucede que hay elecciones en Andalucía y mueve todo el tablero político, se hacen interpretaciones y cábalas a nivel nacional, autonómico, y parece que llega la eclosión hasta cualquier punto del globo terráqueo. Todo se interpreta de manera más general, ¿no? Fiscalidad diferenciada. No sé si fuisteis, Jaime, de los que os sumasteis a esta manifestación impulsada por Soria Ya, a la que se adherió la patronal soriana, que contó con la presencia también de grupos políticos y de miles de personas, de sorianos que salieron a pedir ese trato fiscal diferenciado. ¿Cómo lo veis? absolutamente necesario, absolutamente legal, la Unión Europea lo bendice, se ha aplicado en países del norte de Europa y es una de las vías necesarias para que Soria dé la vuelta. No es única, quiero decir, eso tiene que venir también con infraestructuras, es decir, buscar solo la fiscalidad diferenciada y no terminar las autovías, pues de poco va a servir. Hay que terminar las autovías y hay que... Pero es fundamental y además es un tema necesario para la implementación de empresas, que si no hay empresas y no hay trabajo, no se podrá dar un cambio al nivel poblacional. Y evidentemente sí discrepo con algún comentario que se ha hecho en el sentido que eso al final va a permitir mejorar los salarios. Yo creo que eso lo que tiene que permitir es generar más puestos de trabajo. Luego ya vendrán otras cosas. ¿No confías en que se suban los salarios? Bueno, los salarios tienen que estar al nivel medio de toda España, pero quiero decir, esa fiscalidad, el objetivo en un primer nivel es hacer sugestivo para las empresas el invertir y el crear plantas industriales en Soria. Es decir, ¿por qué se reduce la población de Soria? Por el cambio en la agricultura en el siglo pasado. Hoy eso, salvo que hubiese lo que se está planteando ahora en Monte la Reina, en Zamora, con una unidad militar especial o algún acto del gobierno que diese un cambio, solo lo vas a cambiar si hay un tejido industrial más potente. ¿Qué va a motivar a las empresas el instalarse en Soria? Después de muchos años que se está hablando, pero que eso no se acaba de consolidar, pues el que tengan unos costes más competitivos. Pero esos costes tienen que ser, primero, el elemento de enganche para esas empresas que puedan hacer su planteamiento a futuro. E insisto, si no hay infraestructuras en unas condiciones mejor que las actuales, solo con lo otro las empresas tampoco darán el paso. Y si no se suben los salarios, que algunos lo consideran como ventaja o como posible derivado de esta fiscalidad diferenciada, ¿cómo se atrae o se ofrece una ventaja competitiva para atraer trabajadores que al final son la base de la repoblación, o debieran? Vamos a ver, quiero decir, que no se me malinterprete, yo no estoy diciendo que no tenga que tener salarios adecuados, pero en principio el concepto de la fiscalidad diferenciada va básicamente para una mejora de los costes laborales de las empresas. A partir de aquí es evidente que, y sobre todo si son empresas de un nivel tecnológico importante, tendrán que ir al mercado laboral y evidentemente tendrán que pagar los salarios que se pagan en el mercado laboral, pero estamos hablando para la gran porción de empleados que los costes son más o menos parecidos en distintas provincias de la comunidad. José Luis. Bueno, para mí lo que son las ayudas que ha aprobado Bruselas, no que haya aprobado, sino que deja la posibilidad de que el gobierno español pues pueda poner en marcha esa ayuda del 20% de gastos de funcionamiento, va a ser un hecho diferencial básico y sin parangón en cualquier, creo, iniciativa que se ha tenido en los últimos 30 o 40 años. O sea, uno se pone en la piel de un empresario que está buscando una localización, igual que hace años y que sigue existiendo, estaban los incentivos regionales, cuyo objetivo único era desviar, deslocalizar empresas pues, a estas zonas desfavorecidas, pues el caramelo del 20% de disminución de costes laborales va a ser algo que va a estar en boca de todos, con lo cual las posibilidades que tiene Soria Teruel y Cuenca para atraer empresas
van a ser bastante importantes. Nosotros, yo que trabajo en un grupo de acción local en Asopiva, igual que los otros 16 que hay entre Soria, Teruel y Cuenca, que desde hace 5 años participamos en la red SESPA, es lo que nos ha movido pues, a hacer de lobby ante la Unión Europea para conseguir tanto estos fondos, esta posibilidad, como también lo que se consiguió de los fondos finalistas FEDER para poder conseguir que hubiera ayudas finalistas a estas zonas desfavorecidas que tenían menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y a otras aledañas que tuvieran pues, una pérdida de población del 1% en unos 10 años. El conjunto de todo esto va a ocasionar una mejora de la competitividad importante. Pero hay un problema que tenemos en Soria y es la falta de mano de obra, y es verdad. O sea, tenemos que crear una provincia atractiva, unos pueblos atractivos, para que la gente pues, venga con vivienda, con un puesto de trabajo y que realmente la forma de vida que quiera para sus hijos, para su familia, pues se la podamos dar en esta tierra. Creo que tenemos oportunidades, que esto nos va a ayudar y va a ser un factor diferencial absoluto y que debemos aprovecharlas de manera inmediata. ¿Confiáis en que a partir de enero de 2022 se tomen estas medidas, se apruebe esta fiscalidad diferenciada? No sé si veis esta manifestación un tanto temprana, se podría haber esperado al 1 de enero de 2022, una medida de presión. Otros dicen que es una manera de hacer ruido por parte de Soria ya, ahora que está en ese tránsito tal vez hacia la política. ¿Confiáis en que se apruebe esta medida? Vamos a ver, la circunscripción electoral de Soria tiene 2 diputados. Teruel alguno más y Cuenca alguno más. Pero en cualquier caso me da la sensación que los presupuestos generales del Estado no es de las grandes preocupaciones del Ministerio de Hacienda. Bueno, con eso lo dices todo, con eso. ¿Confías, José Luis, en que se pongan en marcha? Yo creo que esta manifestación sí que ha sido positiva en el sentido de presionar para que se convierta en una realidad estos fondos o ayudas al funcionamiento, porque todavía no queda claro que el 1 de enero realmente ya las empresas puedan deducirse en sus cargas sociales pues el 20% de las mismas. Entonces sí que ha sido una buena oportunidad, un pistoletazo para decir, cuidado, estamos aquí, sabemos que tenemos esa posibilidad y no queremos dejar perder este tren, como ya perdimos muchos otros, el AVE, las autovías, etcétera, etcétera. Yo le doy más importancia a esta ayuda, por ejemplo, que a lo que fuera cualquier tipo de infraestructura viaria, que ahora mismo es más importante tener unas infraestructuras de telecomunicación o unas autopistas de telecomunicación importantes y a buena velocidad, que pueda conseguir que la gente pueda venir aquí a trabajar. Pero claro, si no hay empresas, no hay trabajo. Como decía Jaime, pues en los años 60 el tema de la agricultura es la que posibilitó que la gente pues emigrara de Soria. Y eso, pues la industria es la que está soportando el mantenimiento del tejido del empleo. Bueno, yo lo voy a dejar en que es compatible, ¿no? En la fiscalidad diferenciada y que me acabe en la autovía del Duero, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que es complementario y necesario, las dos cosas. Otro punto polémico que nos deja esta semana, que se viene arrastrando en los últimos tiempos, es la posible derogación de la reforma laboral, de la anterior reforma laboral. Ya saben que ha habido disputas entre los socios de gobierno, sobre todo entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también Nadia Calviño, posturas opuestas, porque había cuestiones divergentes, por ejemplo, sobre cómo afrontar la temporalidad que arrastra el mercado laboral español, declaraciones un tanto contrapuestas. Finalmente, este martes parece ser que acercaban posturas y finalmente parece ser que el gobierno de Sánchez o la parte del Ejecutivo sanchista parece aprobar esa derogación de la reforma laboral. Vamos a escuchar a María José Heredia, senadora del Partido Popular por Soria, que ayer preguntaba a Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo.
En el mes de marzo se abrió una mesa de negociación para abordar la reforma laboral y ahora, 8 meses después, nos hemos enterado que lo que este Gobierno necesita es una reunión todos los martes por la mañana para ponerse de acuerdo consigo mismo. Y en este sistema de tutela semanal que le han puesto a usted, usted dice que está muy contenta y yo me alegro porque unos días antes lo que decía es que estaba sorprendida por la actitud del Partido Socialista, que no tenían ni idea de la reforma laboral que querían. Y mire, sorprendidos y avergonzados estamos todos los españoles por el lamentable espectáculo de desgobierno que están dándonos todos ustedes. El señor Garamendi también ha dicho que los empresarios llevan perplejos desde hace una buena temporada y quizá por ello habían empezado a pasarse por Bruselas y quizá por ello han tenido ustedes tanta prisa esta mañana. Bien, la pregunta de María José Heredia, después la volveremos a escuchar por otro asunto que también ha dado que hablar en relación a la reforma laboral, pero digamos que ha sacado el aspersor y ha apuntado en varias direcciones, incluso algunas en relación a otras comunidades autónomas. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El 90% de los contratos en nuestro país son temporales y, lo más grave, 1 de cada 4 es inferior a 7 días. Esto es justamente esta aberración lo que va a cambiar el Gobierno de nuestro país y lo va a hacer en el seno del diálogo social. Y, señoría, esté usted tranquila, porque el presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro. Vamos a acabar con los errores de la política laboral del Partido Popular y vamos a mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Así sea. ¿Qué os parece esta lucha entre los socios de gobierno, que también pues, obviamente está aprovechando para criticar la oposición? En cualquier caso, el mensaje que se manda, que se traslada, porque la reforma laboral no se queda aquí en el ámbito nacional, sino que se traslada al ámbito europeo, clave para hacernos con esos fondos, también es vital, y no sé si la imagen es del todo positiva. A ver, la reforma laboral que hizo, dicen Rajoy, pero fue Fátima Báñez básicamente la que montó esa reforma laboral, tiene cosas tremendamente positivas y cosas mejorables. Por lo tanto, que se busque una solución de racionalizar y mejorar determinados temas me parece correcto. El planteamiento de cargarse toda la reforma, mediante la reforma laboral, cargarse toda la modificación que hubo, es un planteamiento muy ideológico que la señora ministra, que es de Izquierda Unida, pues le vende votos, pero el país no tiene que estar en ese planteamiento, tiene que buscarse un punto intermedio entre lo que posiblemente plantea el PSOE y lo que había. Es decir, un punto intermedio que estén cómodos los sindicatos, pero también estén cómodos los empresarios. Se ha criticado de la reforma laboral el tema, por ejemplo, de la prelación de los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales. Yo prefiero los convenios de empresa, cuando estamos hablando de empresas de un cierto tamaño, que no los convenios sectoriales, que normalmente los negocian burócratas que no tienen ni idea de la realidad del tejido productivo. Hay elementos de la reforma laboral que hizo Báñez en ese momento, como la posibilidad de despido de trabajadores reincidentes en cuanto al absentismo. No estoy hablando porque se prevé muy claramente la gente de maternidad, la gente con patologías graves, sino el jeta, que de una manera continua va buscando. Y hay cosas que los que hemos vivido el mundo empresarial sabemos que tienen que estar un poco ordenadas. Entonces, lo de Yolanda Díaz a mí me parece un planteamiento muy ideológico, que queda bien en su parroquia, pero que para el país no le hace ningún favor, y que Bruselas evidentemente tampoco va a tolerar aquí un desmadre absoluto. Y desvela también esas diferencias entre los propios socios de gobierno, ¿no? Y que supongo que se irán acrecentando a medida que vayan tomando decisiones, siempre a medidas que se acerque la cita con las urnas. Todavía queda, pero estos presupuestos que se están redondeando esta semana podrían ser los últimos.
y toca tomar posiciones, ¿no? Y la de Yolanda Díaz va muy definida, ¿no? Sí, pero yo entiendo que llegarán a un consenso, porque a los dos les va pues, el mantenerse en el gobierno y aprobar los presupuestos y ya poder ir pues, seguros a las próximas elecciones. De todas maneras, yo ataco la mayor, o sea, se habla de la precariedad, pero ¿qué más precario es una persona que está en el paro? Y hay un paro que es la peor lacra que hay en este país, un paro latente, que ya es estructural, que será más o menos del 15%, y sobre eso no se habla. Se habla de los que tienen contratos temporales, de 6 días, de 10 días, de lo que quieras. Generalmente el empresario contrata pues, en función de la carga de trabajo y tal. También tiene un miedo de que los contratos, si al final se hacen indefinidos, tienen pues, una serie de desventajas, unas indemnizaciones, etc. Lo que habría que eliminar es todos esos prejuicios de los empresarios, de alguna manera, para conseguir que cuando haya trabajo contrate, y si no hay trabajo, pues no tenga que contratar, ¿vale? Y poder disminuir ese paro latente del 15%. Yo desde hace muchos años creo que una posible solución sería el contrato único. Creo que entre trabajador y empresario es una relación laboral sin más, que cuando se necesitan ambos, pues trabajan, cuando hay trabajo se trabaja, cuando no hay trabajo no se trabaja, pero que realmente se pudiera pactar un contrato único con una indemnización y que no hubiera esas discrepancias que hay ahora o discriminaciones entre uno porque sea temporal o porque sea fijo. Los fijos continúan, pero el temporal, cuando se ve un poquito las orejas al lobo, fuera. Y entonces, bueno, es lo que está pasando en muchos empresarios que no quieren hacer ni contratos siquiera a la gente, pues porque, bueno, dice, bueno, es que igual al cabo del tiempo, pues lo tengo que hacer fijo y tal, pues no lo contrato. Pues qué mejor que tener un contrato único, que es indefinido y que va en función pues, de las cargas de trabajo, que tienes una mochila por la cual la indemnización esa la vas acumulando tú. Yo creo que sería la mejor solución, pero sé que a ese punto, que es un cambio radical de la política de empleo, no creo que lleguen, sino que harán matices, modificarán pequeñas cosas y seguiremos con que la precariedad, no sé si bajará o no, pero te aseguro que los desempleados seguirán estando en el paro. Entre otras razones porque no va a haber el crecimiento que se dice. Sobre todo importante, o lo deseable, ¿no? Ese consenso que apuntabas anteriormente, sindicatos, gobierno, ya lo de oposición ya es una quimera, patronal, dentro de ese marco del diálogo social, ¿no? Efectivamente, eso es fundamental y es hacer un marco, como dice José Luis, que permita, por un lado, garantizar los legítimos derechos de los trabajadores. Yo creo que el empresariado español ha cambiado mucho en los últimos años y aún se nos sigue vendiendo la imagen de ese empresariado del siglo pasado. El empresario lo que quiere es tener trabajadores con continuidad y que tengan el engagement con la empresa, que estén implicados. Por lo tanto, ¿cuándo se va la precariedad? Se va la precariedad básicamente cuando estás incorporando colectivos nuevos que hay que formar y que evidentemente necesitan un proceso. Y luego hay otro tema que se implicó en el tema de la reforma laboral, que fue el tema de los contratos para jóvenes, que es un tema también fundamental. Es decir, los chavales que vienen de FP, etcétera, tienen que hacer su periodo de aprendizaje en el seno de la empresa. Hay empresas que ahora están demandando ese contrato de aprendiz. Claro. Porque obviamente te llega una persona que tienes que enseñarla, dotarla de conocimientos, porque una empresa no es igual que otra, aunque salgas del mismo estudio, de la misma matriz. Pero hay otro tema muy importante. La empresa no va a tirar piedras contra sí mismo. Por lo tanto, cuando esta gente esté formada, la empresa es la primera interesada en que esta gente continúe. Pero hay que ser, José Luis también decía, el tema de la variación de la demanda en los sectores, porque los sectores, aquí no estamos en la economía soviética donde planifican tantas unidades y todo el año van haciendo tantas unidades. En función de la demanda y de muchas variables te puedes subir o bajar las ventas. ¿Qué tienes que hacer si no puedes asumir esa plantilla? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la empresa o buscamos soluciones? Por ejemplo, el tema del ERTE, que también ha ido en este momento, vino de la reforma laboral. Por cierto, vamos a escuchar a María José Heredia, que seguía hablando de la reforma laboral, pero desviaba un poco el foco.
Está todo muy claro. El presidente del Gobierno necesita sus votos y por sus votos estaba dispuesto a cualquier cosa, como ha estado dispuesto con los demás. Por eso se sacan presos de las cárceles, se persigue a los niños que hablan en castellano en los recreos y se prohíbe que consuman chocolate. Y por eso a usted se le permitió que firmara el acuerdo PSOE-Podemos-Bildu de derogación íntegra. Bueno, el chocolate iba a decir que también depende cuál sea. Los dulces. No, en cualquier caso, este comentario, bueno, es recurrente, ¿no? Recurrente, algunos han tildado de desafortunado, también algunos han dicho que impropio de, bueno, una política más bien moderada como María José Heredia, pero al final es un poco el ataque recurrente también, ¿no? Lo que se comenta. Sí, no sé si tiene que ver mucho con el mercado laboral. Yo me gustaría que los políticos fueran más valientes y que se atajaran los problemas de fondo de por qué estamos en esta situación de paro, de precariedad, etcétera. Y no que se hagan parches. O sea, no ha funcionado. Ninguna política laboral en este país en los últimos 30 o 40 años ha funcionado. Seguimos igual, con precariedad, con paro, un paro desmesurado para un país que estamos en desarrollo. Y no se ataca por lo que es el principal problema. ¿Por qué los empresarios resulta que no quieren contratar? ¿Por qué a las personas que formamos con altos niveles de formación prácticamente nadie pues quiere emprender, generar su propio puesto de trabajo, sino que todos prefieren ir por la vía de o por cuenta ajena o a la administración? Entonces, ¿por qué no atacamos desde ahí y creamos una sociedad que realmente valore lo que es la labor, tanto de los trabajadores como de los empresarios? Para mí, los dos son necesarios para poder hacer actividad económica. Y entonces, pues si entre ellos se ponen de acuerdo y tal, y quieren trabajar, ¿por qué le vamos a poner pegas de si le vamos a hacer eventual, temporal, no sé qué? Yo es que lo veo arcaico y que sería para derogarlo. Por cierto, hablando del paro, ha bajado el paro en el territorio nacional, también lo ha hecho en Castilla y León, que además ha sido uno de los motores gracias a los cuales a nivel nacional se han conseguido también estos números, y ha bajado tímidamente en Soria en 30 personas, pero si lo miramos con respecto hace un año, el paro ha caído en un 17%. En cualquier caso, era la primera vez que se producía un descenso en España en el mes de octubre desde 1975, y ya se acumulan varios meses, hasta 8 creo, de bajada del desempleo. Vamos a escuchar a un experto referirse a esta cuestión. Después de tanto tiempo contenida la actividad económica, pues esto ha explosionado. Ha vuelto el turismo internacional. El turismo nacional ha hecho un rebote muy importante, ¿no? El consumo se ha incrementado del consumo de las familias. Bien, pues es Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, que viene a decir algo que muchos sospechamos, ¿no? Llevamos un tiempo de oscuridad, confinados en lo físico y también confinados negocios y demás, y ahora parece que nos sueltan rienda, la gente vuelve a viajar, vuelve a consumir, se abren negocios de hostelerías, otros de comercio cierran, pero bueno, que en fin, que el consumo pues parece también que está tirando del carro y de estos datos, ¿no? Sí, sí, es así, y además a nivel turístico pues la gente aún masivamente no va al extranjero, con lo cual en el caso español pues se benefician más. Se nota, ¿no?, el consumo interno, lo estáis viendo en los pueblos. Sí, se nota bastante, sobre todo yo que trabajo por ejemplo en la zona de Pinares, lo que es el sector de la madera, pues ha habido un repunte bestial, tan bestial, de que ya se está viendo desabastecimiento en ciertas materias primas. Pero todos los días llamando y llamando a tus clientes, oye, que necesitan, y de alguna manera están faltando. El otro día que estaba en un aserradero, pues que no le abastecían, y llamando pues a la empresa logística, y la empresa logística pues diciendo que si camiones tenía, lo que no tenía era choferes. Y en otro caso, esta mañana que estaba en otro aserradero, viendo problemas de mano de obra. O sea, en Soria vamos a tener y tenemos ya problemas de mano de obra para abastecer ciertos puestos de trabajo. Nosotros hace poco en Asopivas sacábamos un puesto de trabajo para una técnico de apoyo a la mujer rural, se nos presentaron 115 currículums. Pero en cambio ves otras empresas que necesitan un camarero, no tienen, necesitan un mecánico, no hay. Entonces hay ciertos puestos de trabajo
que no se pueden cubrir y en cambio hay otros en los cuales, y yo también me he hecho la culpa de que hemos dado estudios de alto nivel a nuestros hijos y esos aquí en Soria pues no encuentran trabajo, con lo cual se tienen que ir fuera, ¿vale? Con lo cual yo creo que ahora uno de los principales problemas que vamos a tener es la mano de obra y esa pues va a tener que buscarla fuera, ¿eh? Vamos a tener que aportar mano de obra y foránea. escasez de suministros. Bueno, la escasez de suministros viene por toda la situación post-COVID y todo el tema chino, y ahí se juntan muchos temas. El tema de la mano de obra es que en Soria la tasa de paro es inferior a la tasa nacional. Está en torno al 6%, sí. Y prácticamente el 5% que es las tasas de paro que se mueve California, y ahí ya tienen problemas con la mano de obra. Y el problema allá es que las empresas se llevan los empleados de la empresa del lado. Quiero decir, es justo lo contrario. Entonces, evidentemente, se va a necesitar más población para, si se crea más demanda de trabajo. Pero hay muchas familias que quisieran venir a nuestras zonas rurales. O sea, Cierto. nosotros tenemos una base de datos de más de 100 familias, muchas de ellas, precisamente igual el 80 o 90% serán venezolanas, pero que quisieran venir pues, a vivir en el medio rural, pues, claro, con un puesto de trabajo. Hay un desajuste ahí, entre lo que se ofrece, el mercado laboral, en lo que quiere trabajar uno. Un desajuste total, ¿vale? Bueno, es que resulta que los carreras técnicas, inmigrantes que vienen de países de Sudamérica, incluso con formación universitaria, cuando llegan aquí se adaptan a lo que sea necesario. Y el problema es que a veces la gente de aquí no nos adaptamos a lo que sea necesario. Ese es el matiz. Sí. Bien, pues iremos viendo. En cualquier caso, hay que felicitar estos datos que ofrecen en los últimos meses ese descenso del paro, pero también hay preocupación porque no se logran cubrir, como bien dice José Luis, muchos puestos de trabajo. Vamos a cambiar de asunto, pero vamos a tratar otro asunto no menos espinoso, el de Noviercas, el de esa macro vaquería proyectada con 20.000 cabezas. Esta misma semana se firmaba un convenio entre el Ayuntamiento de Noviercas con la empresa para rehabilitar hasta 50 viviendas del municipio, claro, siempre que el proyecto salga adelante, también es cierto. Vamos a escuchar al gerente de Valle de Odieta. Que se hizo un pago inicial en el que se comprometía la compra, pero que nosotros siempre manifestamos que de no materializar el proyecto las fincas no las necesitábamos. Entonces, el tiempo que se da de más, que casi todos los casos los propietarios han entendido el tema, pues una vez se resuelvan, pues se abonará. Puedo hablar en primera persona. Entonces no están pagando y es una pena que el ayuntamiento esté consintiendo esto. Pues no sé, aún no les han pagado un tanto por ciento, pero poco más. Bien, pues hacía referencia a preguntas de la 8 Soria, precisamente Alberto Gerendain, que es gerente de Valle de Odieta, a que se pospone el pago de las tierras, se paga un porcentaje en su totalidad, pues cuando ya el proyecto tenga el sí definitivo. Y ahí estaban los vecinos también quejándose. Supongo que algo habrán firmado, digo yo, que estaría sobre el papel, que luego a toro pasado pues es fácil también quejarse. En cualquier caso, ¿veis que vaya a prosperar este proyecto? De momento ya se está poniendo un caramelo. 50 viviendas rehabilitadas, que se proyectan rehabilitar, viene a decir, no vamos a crear solo 2 puestos de trabajo, sino vamos a crear alguno más. Vamos a ver. Mi punto de vista al respecto es que era manifiestamente mejorable el planteamiento de imagen por parte del grupo inversor, la Cooperativa Navarra. De entrada, yo creo que hubieran podido hacer un planteamiento de menos vacas. Hay en este país varias granjas del orden de 5.000 vacas que cumplen los temas de bienestar animal, que tienen resuelto el tema del agua
y tienen resuelto el tema de la contaminación. Y si hubiesen ido a planteamientos no tan megalómanos, probablemente no hubiesen asustado a tanta gente. Por otro lado, como siempre, pues a veces también hacemos planteamientos sin profundizar y poniendo el no ya de entrada. Esta gente es cierto que aterrizan en Soria después de determinados problemas con el gobierno navarro, pero eso también es una oportunidad para Soria. Quiero decir, insisto, que si tienen que ser en vez de 20.000, 5.000, pues 5.000. Y evidentemente pasando todos los controles y todo el tema. A partir de aquí, como hay una situación que no avanza y que está con mucha ideología por medio, y ni para adelante ni para atrás, luego las consecuencias son que probablemente pues no se pagan los contratos, pero esos son daños colaterales. Para mí el problema fundamental es que no hay un grupo operativo de la administración o de las distintas administraciones que ha centrado el tema y ha procurado agilizarlo dentro, insisto, de los límites legales de medio ambiente y urbanísticos, etcétera. En eso se encuentran precisamente, tratando de solventar esas limitaciones que impone la Confederación Hidrográfica en el estudio de los acuíferos. José Luis. Sí, hace unos años estuvimos en Caparroso, fuimos unos cuantos y nos enseñaron pues, el sistema de funcionamiento. Olía a lejía, decían, ¿no? No, pero tampoco era un olor que te echara por atrás, ni muchísimo menos. Te quiero decir que sales de la granja y no olía nada, y dentro de la granja, pues yo he estado en sitios que huelen muchísimo peor. Cuando de joven teníamos que sacar los purines en Olvega, de las granjas de cerdos y de la granja y de la fábrica de los huesos. Eso, vamos, ni comparación con lo que olía ahí en Caparroso. Como decía Jaime también, se cumple en la legalidad. No sé quiénes somos nosotros para impedir que una iniciativa privada se pueda llevar a cabo. Que tiene que tener la aquiescencia y tal del Ayuntamiento de Noviercas y en principio pues trabajar más lo que es la sociedad de Noviercas y tal, pues sí, pero realmente si cumple con la normativa. Ahora el pero que se le ha puesto es de la Confederación Hidrográfica, pues porque no le deja hacer una serie de prospecciones y tal. No sé por qué. Pues, oye, que haga las prospecciones y si sale el caudal de agua óptimo y tal, se le acepta, y si no sale el caudal, fuera. Y el proyecto no es viable medioambientalmente porque no hay suficiente agua, por lo que sea, pero que se le deje que por lo menos haga pues, todos los estudios y tal, y todos los informes para presentarlos pues, al órgano competente, que es el que tiene que decidir al final si le da la licencia o no. Si cumple todas las condiciones, pues habrá que dársela, y si no las cumple, pues bueno, pues se tendrá que buscar otro lugar. Pero aquí la libertad privada, cumpliendo la normativa, es lo que tiene que primar. Y yo entiendo también a los vecinos de Noviercas, porque también, yo que soy de Olvega, y en Olvega pues a veces hemos sufrido los vaivenes del viento que te llevaban pues también algunos malos olores, ¿no? Que es el principal escollo posible de este proyecto, porque lo que es todos los contaminantes, todo eso ya estaba. Ya tenían suficiente terreno como para, con las cantidades adecuadas, lo que permite la ley, pues suministrar ciertos residuos de ganaderos a los campos. Y lo que era el metano, que es el principal contaminante, por unidad de res, contamina menos, seguro, una entidad de estas que tiene su tecnología para poder el metano meterlo en una serie de bombonas y quemarlo, o generar vapor para producir electricidad, genera muchísimo menos que cualquier cabaña ganadera de 5 cabezas, de 10 o de 100, ¿vale? Con lo cual, a efectos de contaminación, es mejor una empresa de estas que cualquier otra. También hay que decir que el 50% de la leche que se producía aquí iba para la fábrica de quesos de Olvega. O sea que se cerraba un pequeño círculo, y el otro 50% que se dice, no, es que lo que va a ocasionar esta macorranja es que se cierren las demás. No, perdona, las demás ya están cerradas. Es que se están cerradas. España es deficitario en leche. En todo caso podrás evitar importaciones. Importación. Si tú no haces esto, la leche va a seguir viniendo de Francia fundamentalmente. Entonces, joder, ¿cómo no vas a querer generar empleo y riqueza en tu país, ¿no? Para eliminar el que venga de fuera? Entonces, bueno, yo entiendo que el factor fundamental va a ser
si hay agua suficiente, porque es verdad que se necesita mucha agua, pero por lo menos que se les deje hacer los informes y estudios pertinentes para ver si hay caudal suficiente. Sin duda, ¿no? Que cumpla la legalidad y luego ya las opiniones y supongo que... Pero el no porque es una mega granja, ojo. ¿Notáis que prevalece mucho, que últimamente hay un discurso en contra de lo macro, de todo lo que tiene ese prefijo? Porque es lo que estábamos diciendo, es que vamos a eliminar las cosas pequeñas. Vamos a ver, entonces el Corte Inglés y las grandes superficies las cerramos porque eliminan las tiendas de proximidad. Quiero decir... Y a mí me hace mucha gracia cuando decimos, no, yo prefiero pues 10 fábricas de 100 puestos de trabajo a una de 1000. Digo, si Soria necesita todo, de y todo. Si viene una de 1000, las de 50, y si las viene de 20, 50, las de 50, claro. Y si viene de 10, de 10. Efectivamente. No pongas peros, que vengan, ¿vale? Que es lo que hace falta. Pero insisto, por parte de ellos tenían que haber hecho un plan. Han entrado demasiado como elefante en su cacharrería, generando una opinión pública un poco que mucha desconoce el tema en profundidad, pero es no porque es no. Ahora hay un periodo de apertura, se ve ahora por parte de la empresa un periodo de apertura, lo estamos viendo con ese convenio con el ayuntamiento, esas 50 viviendas rehabilitadas, también con la presencia de Benito Serrano, presidente de la Diputación, presidente del Partido Popular, pero en lo que hablas en cuanto a comunicación, proyección ante la opinión pública, yo recuerdo llamar y el no por respuesta, no nos cogían el teléfono, no querían hablar del proyecto y ahora no voy a decir que quieren hablar demasiado porque nunca es demasiado para los medios de comunicación, pero a mí no me cogían el teléfono. José Luis. Pues en su momento sí que nos llamaron unos cuantos para ver la granja de Caparroso. Y eso estaba abierto pues a que cualquiera pudiera ir allí a verlo. O sea que en ese primer momento... Los medios de comunicación no. Yo entiendo que nosotros sí. nosotros sí, no. Y ahora hace ya unos cuantos años. Y ahora nos han cursado invitación, pero antes no. Cuando ibais y veníais y decía que olía su a lejía. gabinete de comunicación no ha funcionado adecuadamente. Ahora hay uno nuevo. En cualquier caso, agradecemos. Seguramente yo creo que la transparencia, yo creo, es la clave. ¿no? La clave es ser transparente, decir cómo están funcionando, cómo estaba funcionando la granja de Caparroso, qué bondades o problemas tenía, por qué tenía los problemas con el gobierno de Navarra, o que no quería el Navarra darle una licencia de actividad para la ampliación y ser lo máximo transparentes. Pero eso vamos, siempre en cualquier actividad, siempre es lo mejor. Al final te acaban descubriendo. Claro, que pasa también por la otra parte, que hemos ido a Novircas y los vecinos no hablaban y ahora también hablan. Pues todo cambia, ¿no? A medida que todo se va apresurando, que hay contratos o tierras que no se pagan, pues parece que la gente también habla. Y nos felicitamos por ello, porque si no, no sacaríamos nada en la televisión. Vamos terminando. Tiene que ver con la lucha contra la despoblación, esa cita que tiene lugar este fin de semana. Feria Presura vuelve a ser presencial, centrada en un factor clave, la mujer rural. A ver, decenas de ponentes, decenas de mesas de debate, de diálogo. Hay quien dice que se habla mucho, que hay mucho debate en torno a la despoblación, mucha feria, etcétera, etcétera. ¿Para vosotros es demasiado? ¿Para qué sirven estas ferias? Yo soy una persona muy eficiente, por lo menos en mi trabajo y en mi vida, y sí es verdad que se habla mucho y se sigue hablando, pero del dicho y del hecho hay un trecho y es lo que está pasando. O sea, realmente yo creo que hay que llegar a la persona idónea siempre, que tiene que tocar el botón para que se cumplan o para que se ejecute una serie de actuaciones, y parece que nunca llegamos a él. O sea, hacemos muchas reuniones, hacemos muchas ferias, hacemos tal, pero seguimos igual. O sea, que todas las actuaciones que grandes profesionales, por ejemplo en Presura, que hay un grupo de 100 personas que han estado trabajando durante unos cuantos años para sacar adelante pues una serie de ideas, de actuaciones que se podrían desarrollar, pues seguimos así, hablando y más hablando. Y yo no digo que no haga falta la feria de Presura, porque da noticia y te ponen antecedentes del problema que tenemos, y eso es lo que ha ocasionado que ahora, pues en cualquier estamento de la administración, tocar la despoblación, bueno, pues parece que vende y que gusta, pero que hay que pasar a los hechos de una vez, que llevamos muchos años pues hablando y realmente luego las actuaciones pues no se materializan en nada.
Empezando porque el nombre es inadecuado, porque si van a la historia de España el concepto de presura no está bien aplicado. Pero dicho eso, creo, y un poco después de ver los participantes y tal, que queda muy bien a nivel de debate de congreso universitario, pero yo le daría un enfoque más operativo, más en lo que hablábamos antes, en el sentido de hay opciones de puestos de trabajo en la provincia, en esta provincia o en otras, porque el congreso es abierto. Hay municipios que están por la labor de facilitar viviendas, hay ir más a cosas más concretas y más de efecto inmediato que no a grandes teorías. Y creo que hay muchas asociaciones que no dudo de su buena voluntad y tal, pero que al final es un poco un brindis al sol, con todo el respeto. Bien, pues en cualquier caso, hay debate también en torno al acierto o no de los ponentes, las temáticas. En cualquier caso, nosotros estaremos allí desde el viernes contando lo más relevante. Además, tenemos unos espacios allí dentro de la feria y les trasladaremos la opinión de los protagonistas y sobre todo también de rostros que es difícil de ver y también los conocemos, hay que decirlo, gracias a la Feria Presura en la provincia de Soria. Estaremos al tanto porque siempre hay alguna novedad digna de destacar. Esto será a partir del viernes. José Luis Alonso, coordinador de Ciudadanos, miembro del Grupo de Acción Local Asopiva, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Jaime Rivas, muchas gracias por contarnos sobre todo tu experiencia en el ámbito empresarial con estos temas que hemos tocado esta noche. Y nosotros volvemos mañana jueves, esta semana ya lo ven, es más corta, y además volvemos con un invitado de excepción, el obispo de Soria, Abelio Martínez Barea, se sienta en esta mesa, llega al plató de la 8 Soria. Será mañana a partir de las 11 de la noche. Sean felices.